Muy buenos días, bienvenidos a la Agenda Pública. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en este domingo 19 de mayo del 2024, 2 semanas para la elección del 2 de junio y vamos a la mesa con todos los temas con mi querido Javier Tejado. ¿Cómo estás, muy Javier? buenos días. Buenos días, Maite Azuela. Buenos días, pues con el gusto de verlos. Qué bueno, Maite y Claudio Flores. Muy contento de estar aquí en la mesa, querido Mario. Bueno, y estamos a 2 semanas y yo quisiera empezar, a ver, Javier, diciendo que no os parece que estamos a 2 semanas de una elección con 25 puntos de distancia entre uno y otro. O sea, yo lo que percibo es una disonancia entre lo que dicen muchos estudios de opinión, que presentan un panorama, digamos, muy desangelado, con una oposición desanimada, y lo que ves lo contrario, una oposición que ahora mismo, mientras estamos platicando, está movilizada en muchos puntos del país, incluyendo el Zócalo de la Ciudad de México, una fuerza en el gobierno que los hemos visto estas semanas hablando de que tienen que hacer listas para garantizar que la gente salga a votar, que advierten de la posibilidad de un fraude. Es decir, no me cuadra lo que dicen los números con el relato de los actores en el terreno, tanto del gobierno como de la oposición. Bueno, yo te diría, varias elecciones ya federales y presidenciales han estado mal las encuestas. Me parece que ahora será un caso igual y habrá que contrastar resultados contra lo que efectivamente se dé en la votación. Pero si tú ves, por un lado, la movilización de la oposición, ese ánimo que se da en la oposición, pero sobre todo tú ves el malestar del gobierno para contra del presidente, te deja ver que no checa las encuestas con el malestar para contra del presidente. O sea, por ejemplo, en la marcha de hoy aquí, no quitaron a la CENTE, la dejaron puesta en la CENTE, no les querían poner la bandera. El presidente muy molesto con los medios toda la semana. O sea, como que yo creo que el mejor termómetro que sí hay varias elecciones competidas es el ánimo del presidente, que aparte es evidente lo que está pasando. Me parece particularmente que en el caso de Veracruz es un tema donde varios reportajes le han puesto de muy mal ánimo por la importancia de Veracruz. Se ve que está muy cerrada la contienda. Me parece que está también muy cerrada en Morelos. La Ciudad de México también me parece que está muy cerrada. Y habrá que ver pues, qué pasó en este debate presidencial. Pero claramente no ha resultado hasta el momento. Se cuentan los votos, pero lo que es evidente es que se ve a un gobierno preocupado y ocupado por sacar adelante la votación por parte de sus partidarios. Sí, y yo veo, Maite, esto que me llama la atención, un entusiasmo de la gente que está por la campaña de Xochitl Gálvez, hoy lo vemos en la movilización, que incluso creo que el presidente ha hecho lo que ha venido haciendo con Xochitl Gálvez desde el día 1, que es creciendo su movimiento, y no digo que voluntaria, sino involuntariamente, porque este asunto de cerrar los accesos al Zócalo, lo escuchábamos hace rato, hemos estado viendo los reportes aquí en Foro, lo que hace es que la gente se enoja más, tiene más deseo de participar, de movilizarse. El tema de la fuerza pública utilizada para cerrar calles y concentrar todo el acceso, digamos, con unos pocos puntos de entrada hacia la plancha del Zócalo. ¿Qué estás viendo tú, Maite? Pues creo que se replica un poco cuál ha sido el proceder discursivo del presidente y su presencia, pues creo que no logró contener en toda la elección, ¿no? 3 horas diarias hablando de cualquier tema que tenía que incidir en el proceso electoral, aunque luego lo hizo de manera más disimulada. Pero a mí, de repente, haciendo una metáfora con las Olimpiadas, pienso en estos deportistas que no confían en su propia fuerza, en su propia velocidad, en fin, en cualquier habilidad que requieran para hacer el deporte por el que están compitiendo y se meten esteroides. Me parece que Morena no está confiando en su propia fuerza, en su propia voto duro, en toda la base que el presidente tiene, pues por la percepción que las encuestas le arrojan, todo tipo de encuestas, ahí sí no hay diferencias, al presidente se le da muy buena evaluación. Entonces, hay algo, como dicen, que no concuerda, quizá porque tienen claro que probablemente esa pues no es preferencia por el presidente, pero esa buena aceptación de la ciudadanía a la figura presidencial no necesariamente arrastra votos a Claudia Sheinbaum. Y veo que, pues desafortunadamente, el Zócalo para mí es una imagen clara de cómo gobernó Andrés Manuel López Obrador, dividiendo, ¿no? Vamos a tener esta misma valla que fue puesta por el gobierno en donde acá están unos, acá están otros. El Zócalo es un
espacio público, tendría que ser la revelación de que es para todos, Exacto. cabemos todos, y pues a diferentes tiempos. Si estaba ya reservada para la manifestación, se debió de haber respetado. Creo que tienen algún temor, están viendo cosas que probablemente los demás no vemos. Sí. Y yo sumaría 2 entidades federativas, además de las que ya nos mencionó Javier. mencionó Morelos, Veracruz, Ciudad de México. Me atrevería a decir Guanajuato y Tabasco. Y creo que 2 de esas 2 entidades, Tabasco y la Ciudad de México, son muy reveladoras porque son las que gobernó Morena. Primero, pues la que vio nacer a nuestro presidente. Y segundo, pues de donde va a surgir la posible presidenta Claudia Sheinbaum en caso de que gane la elección y que va a recibir el rechazo de la ciudad en donde estuvo. Entonces, esta contradicción de ganar la presidencia pero perder la ciudad que gobernaste es muy llamativa. Sí, es que fuera el caso. A ver, Claudia. Si es que fuera el caso. Y yo creo que en este contexto, a 2 semanas del día de la elección, pues es interesante que hay distintos reportes sobre el estado de la elección, rumbo a la elección, y algunos focos amarillos bastantitos que habría que señalar. Uno, la polarización exacerbada. Esta polarización que ayuda al gobierno a mantener el poder, porque es muy funcional dividir a México para retener el poder. Aunque pierda México, gana quien Que es tiene una el poder. estrategia que le hemos visto a Trump y a otros gobernantes, ¿no? En Exacto. lugar de buscar el consenso, buscar la La polarización. división y la polarización, eso, llegamos divididos a la elección, hay que decirlo, polarizados a la elección. Segundo, llegamos a la elección con autoridades electorales que pues ven con mucha atención algunas cosas y ven, pero ciegas en otros lados, ¿no? Es decir, la presidenta, digamos, del Consejo del INE, la consejera Guadalupe Tadei, me parece que salir a prohibir el rosa cuando estamos viendo una violación flagrante a la norma electoral por todas partes, ¿no? En términos de las mañaneras, en términos de las campañas anticipadas con los espectaculares, etcétera, y hacer, digamos, este escándalo en torno al color, me parece que ilustra la posición de las autoridades electorales, que además están sufriendo retrasos en procedimientos importantísimos para tener a los funcionarios electorales, El material para entregado. imprimir las boletas electorales, etcétera. Tercer elemento, violencia en las elecciones. Estamos viendo claramente a la delincuencia organizada participar y votar en este proceso electoral. Ya van 30 candidatas y candidatos asesinados de acuerdo con el recuento de Animal Político. Y por último, este tema del flujo, la preocupación del dinero que está llegando a las campañas, de dónde está llegando, topes de campaña que son el 5 o el 7% del gasto real en un proceso electoral por cada candidata o candidato. Así que llegamos también con muchos focos amarillos, diría yo, al día de la elección. A ver, déjame, Javier, detenerme en de la violencia, porque decía el presidente que ha sido una elección hasta fresa, y yo creo que más bien roja. Roja por la cantidad de homicidios, roja por la cantidad de candidatos de diversos partidos, no solamente de la oposición, del propio también Morena. del oficialismo. Ha habido candidatas asesinadas de Morena. ¿Cómo estás viendo ese tema? Porque lamentablemente pues, es uno de los rasgos de este proceso electoral. Pues mira, como que lo estamos empezando a normalizar. Según mis cálculos, ya van 33 candidatos muertos en este proceso. Los últimos siendo esa joven candidata de 28 años de la Concordia y un candidato a regidor de Acapulco, que a él y a su esposa los acabaron haciendo, lo cercenaron, o sea, tremendo. 33 candidatos muertos y justamente es el crimen organizado tratando de imponer sus candidatos, no quién hace campaña y quién no. Ayer un comunicado durísimo del obispado de San Cristóbal de las Casas con la violencia y muchos candidatos renunciando a sus puestos en Chiapas, los Chiapas. Creo que sí hay un reto enorme. Creo que el gobierno está minimizando el tema. El presidente estuvo justamente el viernes en Chiapas y decía que era una cosa muy reducida en la zona y vemos que siguen matando candidatos y que Chiapas está que arde. Algo es parte del país. Pero como que la lógica del presidente es tratar de minimizar todo, que tratar que con su narrativa ganar, digamos, la parte discursiva. Pero me parece que en el tema de la electricidad, de la falta de agua, de la violencia, como que ya la realidad lo alcanzó. Y me parece que el presidente no está pudiendo, digamos, con su narrativa, su discurso, que era muy potente, estar ocultando lo que está pasando en todo el país. Y creo que el tema de la seguridad no va a ser lo último que vamos a ver aquí a las elecciones. Creo que este tema está al rojo vivo y me parece que el crimen organizado no tiene ninguna intención de autorregularse y me parece que el gobierno federal y el INE están haciendo la vista gorda, lo cual ambos conceptos es un tema muy delicado porque el crimen organizado va a hacer lo que quiera para imponer a sus candidatos y tener sus triunfos. Claro, y déjeme adelantarle que en el siguiente segmento vamos a estar platicando del debate, que es hoy en la noche, el tercer y último debate presidencial. Pero déjame meterme en algo, Maite, que es esto de Morena hablando del riesgo de fraude y el tema del Poder Judicial y las presiones sobre el Tribunal Electoral, por ejemplo, diciendo que si pueden ganar en la mesa. Es decir,
¿qué estás viendo? Porque nos vamos encaminando a algo que otra vez, si la elección termina con 15, 20 puntos de distancia, pues a lo mejor no va a haber una presión tal sobre las autoridades electorales. Pero si esto termina mucho más cerrado, va a ser muy complicado para el tribunal procesar esto. Mira, el discurso de Andrés Manuel López Obrador podría parecer esquizofrénico, pero me parece que alcanza a ser inteligente porque le habla a dos audiencias distintas. La primera es decir, pues el pueblo está conmigo y si por el pueblo fuera, bueno, lo estoy interpretando, sí, no va a haber fraude. Y deja entender que si hubiese fraude tendría que ver con las instituciones electorales. Creo que de alguna manera afianza la idea de que si ganan no hay fraude porque el pueblo está con ellos y si pierden hubo fraude. Claro. Entonces, que sería la primera vez que hay un fraude desde la oposición. Exacto, ¿no? Muchos decíamos, oye, a ver, pues quien entiende en el glosario de cualquiera, no el glosario de Andrés Manuel López Obrador, necesitamos un glosario distinto. Es desde el gobierno, pero aquí pareciera que él se está deslindando de las instituciones, cosa que llama la atención porque hizo mucha presión para conformar un Consejo General del INE que de alguna manera fuera cercano con el que pudiera dialogar. Recordemos que incluso pues recibieron, ¿no? Línea desde el inicio de su mandato. Creo que podemos confiar en el INE, aún pese a estas presiones gubernamentales de que no va a haber fraude desde las instituciones electorales. Pero creo que están teniendo información, regresamos a lo anterior, en donde probablemente no les van a favorecer varias gobernaturas. Creo que sí están teniendo dudas de que no se cierre la elección a nivel presidencial y pues van aventando el escenario postelectoral que me temo que nos va a dar mucho de qué hablar. De repente decimos, hay que dar 2 semanas, vamos allá darle la vuelta al tema electoral. Híjole, creo que se vienen semanas posteriores a la elección en donde vamos a estar comentando varias cosas derivadas de esta postura insidiosa de que el fraude se está gestando. Que, insisto, es una cosa rarísima que no cuadra con lo otro. Vamos a hacer una pausa, regresamos contigo, Claudio, y con Javier. El tema del debate o los temas de seguridad en el debate, que va a ser interesante. De esto, si les parece, platicamos regresando del corte.